donde quiera que estén, tengo una pregunta para ustedes, porque supongo que muchos se hayan preguntado. Esto lo estoy oyendo o escuchando yo desde que desde que era estudiante de filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Me imagino que eso se lo pregunten muchos, ¿no? ¿O realmente el mundo necesita de la filosofía? Bueno, es una pregunta bien difícil de contestar. Quédese y vamos a ver que en este vídeo bien corto les trataré de hacerle llegar una idea que quizás lo convenza de pensar de otra manera. Creo que hoy la inmensa mayoría de la gente o no sabe qué es la filosofía o sencillamente no está convencido de que no la necesita. Hay mucho pensamiento, por ejemplo, ateo por ahí, gente que no necesita de Dios, gente cree que realmente Dios ni existe, ni lo necesita, pero ni siquiera, ahí va la primera, el primer detalle, ni siquiera se preguntan qué es la existencia. Entonces, ¿cómo usted puede juzgar acerca de la existencia o no existencia de Dios si usted no sabe qué cosa es la existencia? Ahí necesita la filosofía. 1-0. Ahora bien, por otra parte, ¿qué pasa con las ciencias mismas? Las ciencias hoy están en un punto en el que sencillamente no pueden explicar qué es lo que están haciendo y qué es lo que están viendo porque no tienen un pensamiento filosófico acerca de la realidad, no tienen una visión, no vamos a decir pensamiento, no tienen una visión. Si tuvieran una visión filosófica, pues entenderían perfectamente lo que está sucediendo con la mecánica cuántica. Esa es la clave de todo, la mecánica cuántica y cómo interpretar los resultados de la mecánica cuántica, muy particularmente cómo interpretar el experimento de la doble rendija, cómo interpretar el colapso de la función de onda y muchas cosas más, entre las que suman también este tema de la superposición, entendido como le da la gana, etcétera, etcétera. Son varios asuntos. Incluso el principio de incertidumbre de Heisenberg, o sea, el principio de indeterminación, que es un asunto básico, ¿no? También para la mecánica cuántica, y no se entiende eso, porque es que se da esa cosa tan rara que no se cumple en el macromundo, supuestamente. Bueno, ya muchos han entendido que sí, que se extiende al macromundo el principio de indeterminación, pero que de cualquier manera el marco clásico de descripción de los fenómenos es determinista y nosotros podemos localizar con toda la exactitud requerida la posición, o sea, la velocidad, la posición y determinar la velocidad de la partícula simultáneamente. Bueno, estas cosas, pues la verdad es que la física no tiene explicación, no la van a encontrar dentro de la física. Por lo tanto, un punto más a favor de la filosofía es que la ciencia necesita, en sentido general, yo me baso en la física porque es la ciencia de vanguardia, ¿no? Pero esto aplica y para la biología también y para otras ciencias, ¿no? Necesita la física de la filosofía. Y la gente necesita también, usted lo necesita también de la filosofía, ¿verdad? Donde quiera que usted, o como quiera que usted reflexione, pues se dará cuenta que sin filosofía, bueno, puede ser que dé paso, pero da paso como un tipo ciego, aunque usted se lo crea. Y estoy hablando de los grandes académicos de las universidades norteamericanas y de cualquier lugar del mundo. Esto aplica para ustedes también, para los grandes académicos. Sencillito. Y para los intelectuales que creen que tienen un pensamiento profundo, que hablan del pensamiento crítico como si eso fuera algo que los separe, los distingue de los demás, como si fuera una herramienta que ellos tienen y los demás no, etcétera, etcétera. Señores, la situación actual, sobre todo política y geopolítica del mundo y particularmente de los Estados Unidos, el pensamiento crítico no es lo que necesitamos, sino el sentido común. Más importante que el pensamiento crítico, porque esto se ha convertido en una herramienta académica de lavado de cerebro, el pensamiento crítico, y no es más que un instrumento para reafirmar una ideología que está detrás. Eso es el pensamiento crítico. Cuando se le lleva al estudiante y el estudiante cree que eso lo hace distinto, que eso lo hace profundo, señores, esas son cosas que están ya preestablecidas. Ningún pensador que se respete, ningún intelectual que se respete, también creo que lo pudiera extender a los intelectuales en sentido general, pues estaría satisfecho con recitar un conjunto de recetas que ha escrito otro para usted. Entonces usted cree que va a ser inteligente porque está recitando esa receta que le han dado. Eso es pensamiento crítico, conjunto de fórmulas y recetas. ¿Para qué? Para hacerlo ver usted más profundo,
más meditabundo, o no quiero usar la palabra más crítico, ¿no? Que el resto de los que les rodean. Estas son aspiraciones que no quiero meterme mucho en tema ideológico, pero así funcionan los comunismos, dándote una ideología, ¿verdad?, que pudiera ser no solamente el pensamiento crítico, la herramienta para llegar a eso, ¿no? Y entonces, pero detrás está todo un conglomerado ideológico que ustedes mejor que yo saben de qué se trata. Y entonces, cuando usted está en posesión de esta ideología, usted se cree diferente de los demás, se cree superior a los demás. Como por ejemplo, para que me entiendan bien los que conocen el comunismo, piensen en el comunismo cubano o el comunismo soviético. Aquellos que eran marxistas se creían en posesión de una herramienta, de una llave, de un tesoro, de algo que sencillamente los hacía ellos diferentes del resto. O sea, el resto eran una salta de brutos, una gente ciega que no veían la verdad, no entendían nada. ¿Por qué? Porque el secreto de la realidad, de la vida, de las cosas, estaba, la visión única y real de todo estaba en el marxismo. Si usted no era marxista, usted pues iba a estar como que desvariado y sin orientación ninguna y en una sola palabra, ciego ante los temas de la realidad, etcétera, etcétera, los problemas humanos. Aquello era una gran mentira, obviamente, y es una gran mentira, porque el marxismo ni tiene acceso a la verdad, ni tiene acceso a nada de eso. Es una ideología que le lava el cerebro a usted, lo hace adepto, es para pescar, ¿entienden? Para pescar adeptos. Así mismo pasa aquí con estas ideologías que andan dando vuelta por ahí, y el pensamiento crítico te ayuda a que tú te creas superior al resto de tus estudiantes, de tus compañeros de aula, que lo vas a ver con desdén. Oh, estos tipos están confundidos, están engañados. Así funciona el comunismo para los que lo han vivido, exactamente igual. Entonces, quiere decir eso que también la gente necesita de la filosofía. Si la gente se metiera un poquito más profundo en la filosofía, se dieran cuenta de que todo esto es una basofia, ¿no? Pero bueno, el punto es que tenemos otro más a favor, otro punto a favor. La gente también la necesita. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pudiéramos hablar o esgrimir consideraciones epistemológicas, que es el conocimiento. Por ejemplo, usted no sabe lo que es el conocimiento, el hombre común no lo sabe lo que es, el hombre de ciencia tampoco, que esto es muy importante. El hombre de ciencia conoce, pero no sabe lo que es el conocimiento. Y entonces es importante también tener claridad en cuanto al tema del conocimiento. O sea, el tema, vamos a hablar en una consideración epistemológica, ¿no? Pero tendríamos una consideración también metafísica, que es la realidad. Esto la ciencia lo necesita más que nadie, ¿no? Tener una visión clara de qué es lo real, qué es la realidad. No solo a nivel de los individuos, sino a nivel de la ciencia es como más falta hace eso. Y entonces estas consideraciones de tipo metafísica también son importantes, ¿no? Igual consideraciones existenciales, que es la existencia. Yo le dije, usted habla de la existencia de Dios, que si Dios existe, que si no existe. Pero bueno, si usted no sabe lo que es la existencia, pues su argumento no tiene ningún sentido, ¿no? Y esto obviamente la filosofía lo ayudaría muchísimo, ¿no? Y también uno se pregunta, por ejemplo, para resumir, necesita la ciencia, necesita la gente, nada más a nivel de conocimiento, acercamiento a la filosofía, saber qué es el conocimiento, qué es la realidad, qué es la existencia e incluso qué es la conciencia. La ciencia no sabe qué es la conciencia. Ciencias de todos tipos le están alrededor de este tema, atacándolo desde varios puntos de vista, y todavía hoy en el 2023, la ciencia no sabe qué es la conciencia, qué es la existencia, qué es la realidad y qué es el conocimiento. Usted puede vivir al margen de todo eso como individuo, pero no la ciencia. La ciencia necesita tener estos 4 pilares y bien sólidos. No tiene ninguno, ni sólido ni no sólido, ninguno. Entonces pregúntese, esto está un poco raro, ¿verdad? Creo que realmente la filosofía es necesaria para que aclare todo este tipo de cosas. Y la filosofía le va a entrar a esto. Muy sencillo, señores. Piensen nada más que cuando usted empieza a estudiar la ciencia, empieza a desarrollar los temas científicos, usted ya es un sujeto
Un sujeto que tiene la capacidad de crear símbolos y signos. Es decir, que tiene ya conciencia, que tiene su representación del yo, que tiene ya establecida en su cabeza la contraposición sujeto-objeto y la idea de que hay un mundo interior y una realidad objetiva que se lleva todo el mérito, se lleva el mérito de la realidad toda, excluyendo todo el campo de la realidad subjetiva, ¿verdad? Entre comillas, porque eso es subjetivo, no tiene nada. Pero para que me entiendan mejor. Lo mental lo ponen de un lado y lo real del otro. Entonces ya ese error intrínseco a la ciencia, señores, todos los resultados de la ciencia hay que ponerlo en duda, porque la ciencia hace cosas que ella misma no entiende. No quiere decir que no sea exitosa, pero es que no entiende lo que está haciendo. Un ejemplo claro es la mecánica cuántica. Es la herramienta más poderosa que tiene la ciencia, la que nos ha llevado a este mundo fantástico de la tecnología, y sin embargo no se puede explicar ni a sí misma. ¿Cierto o falso? No se entiende. No se entiende. La mecánica cuántica no entiende qué pasa con ella, ni qué pasa con las cosas que ella toca y aborda. No lo sabe. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no? La filosofía tiene otro punto de partida, porque todo está en el punto de partida. Si usted parte ya de la contraposición sujeto-objeto establecida, usted no sabe qué pasó anterior a esa contraposición, ni sabe cuál es la naturaleza del conocimiento. Y cuando usted como que le dé la vuelta por detrás, haga como la filosofía, que la filosofía se sitúa como antes de esa contraposición, y se da cuenta que no puede reducir el conocimiento ni al objeto ni a la actividad subjetiva. O sea, que el conocimiento es el resultado de la interacción sujeto-objeto. Y de ahí también lo que usted puede entender a título de realidad. Por lo tanto, hay un emerger del sujeto, un proceso en que el hombre, ese Homo sapiens, emerge como sujeto o aflora en él el yo, en el caso si lo vemos desde el punto de vista de la conciencia, que es anterior a todo eso. A ver si me entienden. O sea, un científico es un tipo que ya tiene todo eso, que no sabe de dónde salió y se pone a describir una realidad que tiene delante de sí en una situación que recrea aquello que Husserl llamó la graciosa posición esa del buey ante la montaña o la vaca ante la orquesta, porque podemos decir también. Entonces, usted está ahí con la realidad, mirándola, y dice, bueno, voy a describir esto aquí, y empieza a describir y describe, responde al cómo, pero nunca al qué. Y por lo tanto nunca sabe cómo usted llegó a esa posición epistemológica, a esa postura, esa posición no lo sabe, porque no le interesa más, porque usted es científico, usted quiere describir el campo eléctrico, por ejemplo, y a usted no le importa más nada, una cosa que ve ahí delante de usted, pero no le interesa ni el proceso por el cual usted llegó a desarrollarse hasta la posición de sujeto del conocimiento, ni tampoco el devenir del objeto ese, tampoco le interesa. Entonces la descripción del cómo y punto, ¿no? Pero al final la filosofía le pasa la factura. Entonces por eso es que no puede contestar a preguntas por mucho que la busque, la ciencia es la que la busca ahora, preguntas tan elementales como qué cosa es la conciencia, qué cosa es la realidad, qué es el conocimiento, ¿entienden? Entonces esa es una ventaja de la filosofía. La otra ventaja es, en cuanto a la realidad, digamos, esta consideración de tipo metafísico ya, que sencillamente la noción de realidad que tiene la ciencia es muy estrecha, demasiado estrecha, porque justamente, como dije anteriormente, reduce la realidad a la objetividad, eso que llaman realidad objetiva. Entonces nunca va a tener una idea de qué cosa es lo real. Hay un proceso pero muy largo y anterior a esa generación del plano objetivo, de la realidad objetiva, que es necesario saber para entender cómo llegamos a la posición de sujeto que está ante esa realidad objetiva, ¿no? Eso, pues, la filosofía tiene mucha experiencia en eso, la metafísica también, en el tema de la realidad, básicamente, cómo nosotros debemos incluir, digamos, vamos a decirlo en unos términos más fáciles para ustedes, digamos que la realidad subjetiva como parte esencial de la verdad, ¿no? Como parte esencial de la realidad toda. O sea, la realidad es una interacción, no se puede ver en forma puramente objetual, como hace la ciencia, porque así no la vamos a entender. Es una interacción, ¿verdad? En la base hay una interacción de orden epistemológico, que es la interacción sujeto-objeto, pero hay que tener en cuenta que la realidad solo la podemos entender filosóficamente si nos ubicamos en el punto de vista de la sustancia, y muy particularmente de la sustancia sujeto, la sustancia como proceso, ¿verdad? Entonces eso iría mucho más allá de la contraposición del pensamiento y el ser,
en la cual a menudo se diluye la realidad cuando se cree que se está filosofando, y nosotros tenemos que trascender esa contraposición del pensamiento y del ser, trascender la contraposición sujeto-objeto, etcétera, etcétera. Es muy importante ir a los inicios, al estado de cosas que precede a la escisión de las cosas en material e ideal, subjetivo, objetiva, pensamiento, ser y todas estas oposiciones. Eso lo hace, como le he dicho ya en mi libro, El cuerpo y lo otro, rastrea todo ese mundo anterior, porque uno, en caso mío particular, para poder hablar en propiedad de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tengo todo ese mundo explorado anteriormente, que antecede al ego, antecede a la conciencia, es un mundo que es preconsciente, está antes de la conciencia, y por lo tanto la concepción de la realidad se enriquece y se amplía muchísimo, porque no la podemos reducir a la realidad que tiene el sujeto delante como sujeto de conocimiento, o sea, una realidad objetual u objetiva, si le quieren decir, como he dicho ya, ¿no? Entonces, también con el tema de la existencia, una consideración de tipo existencial que pondría la filosofía en gran ventaja, señores. Cuando usted dice, para ponérselo ya bien sencillito, que Dios existe o que Dios no existe, para que entiendan bien, pues la respuesta a esto es que la existencia es una categoría demasiado pobre para caracterizar a Dios. Eso mismo pasa con la sustancia, ese tipo de realidades que trascienden el conocimiento subjetivo mismo y la percepción. Entonces, no se puede usted apoyar en un paradigma epistemológico tan endeble para sacar este tipo de consecuencias. Usted existe, como he dicho ya. Claro que Dios no existe, he dicho en algún vídeo. Dios no existe porque quien existe es usted. Existe el perro, existen los árboles, pero esa categoría es demasiado pobre para que pueda caracterizar a Dios, ¿verdad? Porque Dios está más allá de la existencia, está incluso más allá de la esencia, y está incluso más allá de esa famosa unidad de la esencia y de la existencia de Tomás de Aquino. Entonces, usted se cree que es un aventajado porque tiene fe en la ciencia, porque usted de ciencia no sabe nada. O sea, el individuo común, el individuo común que está tan ideologizado en esta realidad, en este país en el que yo vivo, pues ese individuo lo que tiene es fe en la ciencia. Esto pasó, se demostró con las vacunas. Las vacunas esas se decían que era ciencia. ¿Qué ciencia? Ni ciencia ni ciencia. No, vacuna que hicieron en 15 días, ¿cuál es la ciencia que está ahí? Y en definitiva, ¿qué pasa con esto? Que usted lo que tiene es fe, usted ni siquiera es científico, usted tiene que creer en lo que el científico le dijo, que los resultados de ellos son buenos, y le dimos el premio Nobel a porque está bien, pero usted eso no sabe nada. Entonces usted lo que está es ideologizado y, sin embargo, tiene fe, no ya en la religión, en la ciencia. Entonces cree que apoyar la ciencia sobre la base de la fe lo va a hacer a usted distinto de los demás, o le va a dar una ventaja adicional. No, sí, tendría que empezar por darse cuenta que la ciencia está en pañales todavía, en el sentido que ni siquiera se comprende a sí misma, ¿no? Entonces, tengan bien claro que el tema de la existencia no es tan fácil. Cuando usted se lo quiere aplicar a Dios, pues puede caer en una situación que embarazosa, porque Dios no necesita de la existencia para ser, está más allá de eso. Entonces, existen las cosas, los carros, eso se puede, ¿verdad? Se puede, la pelota, el sofá, eso se puede aplicar a las cosas, pero la realidad que trasciende esa percepción inmediata, pues no necesita de la existencia para ser, ¿ok? Entonces, tenga eso en cuenta, ¿no? O sea, cuando usted dice, yo soy ateo, Dios no existe, pues usted no le hace ningún daño a Dios con eso, sino que está haciendo un poquito ridículo, ¿verdad? Entonces vamos al otro punto, el tema de la conciencia misma. Una conciencia, ¿qué sabemos de la conciencia? ¿Qué sabe la ciencia de la conciencia? No sabe absolutamente nada. Y está claro que algo material no es. Cuando usted le quita la materialidad a la ciencia, ya, hasta ahí llegó la ciencia. Porque no puede bregar, como dicen en Puerto Rico, no pueden bregar con objetos que no son materiales, que usted no pueda medir, etcétera, etcétera. Es muy complicado para la ciencia, es una cosa que no es medible, que no es observable. Ya ustedes saben que en la mecánica cuántica ya se empieza a enredar con este tipo de realidades un poco extrañas, ¿no? Pero lo cierto es que la conciencia no pesa, no tiene extensión, no se puede medir.
no es un asunto fisiológico, no se encuentra en el interior del cerebro, en el interior del cráneo, como he dicho en otros vídeos, no la va a encontrar ahí, y entonces al final de la historia usted no sabe qué cosa es. Usted es científico también, no sabe qué cosa es. ¿Por qué? Porque está buscando donde no debe buscar. ¿Por qué? Porque usted está en la posición de sujeto, tiene delante el objeto del conocimiento, tiene que ser una realidad medible, una realidad de tipo objetivo, y por lo tanto ahí no va a encontrar la conciencia. Entonces esto es bien interesante. La filosofía sí tiene respuesta para esto. Si ustedes están interesados, pues en los comentarios pónganme para ampliarle cada uno de estos puntos, incluso el tema del origen de la conciencia, qué es, qué cosa es, cuándo surge, cuándo no. Entonces, pues aquí los dejo, piense, y mi propósito fue llevarlos al punto en que usted reconsidere esa actitud antimetafísica, antifilosófica y esa proclividad a postrarse ante la ciencia como ante un altar, ¿verdad? O sea, esa fe ciega en la ciencia que no lo hace muy distinto del religioso, ¿verdad? Cuando adora a Dios. Pues entonces la actitud es la misma, ¿no? La actitud es la misma. Los filósofos, yo quisiera agregar esta pincelada, generalmente nosotros creemos en Dios, pero lo que hay que entender es que Dios no es para los filósofos lo mismo que es para básicamente el hombre común, ¿no? Pero igual no somos tan torpes como para negar la existencia de una realidad que nos trasciende. No. Hasta tanto no sepamos, poco más de eso, y de nosotros mismos, no deberíamos adoptar esa actitud, ¿verdad? Bueno, aquí los dejo. Si quieren también que le hable acerca del tema de Dios, pues lo ponen en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Y bueno, por favor, si le interesó el tema, pues dejen un like por aquí y un comentario, lo que sea, y compartan el vídeo. Nos vemos próximamente.